Les saluda Leticia Gaitán. En Nicaragua continúa el proceso de reconfiguración del Poder Judicial marcado por renuncias, nuevas designaciones y un creciente control político sobre las instituciones. En las últimas horas, la figura que ha centrado la atención es Rosa Argentina Solís Dávila, una funcionaria cercana al círculo de Rosario Murillo y sancionada por Estados Unidos, quien ha sido propuesta para integrarse como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. La propuesta fue enviada formalmente a la Asamblea Nacional por el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, quien pidió someter su candidatura a votación. Esta designación no es un movimiento aislado. Solís Dávila fue incluida en la lista Angels en julio de 2023 por su papel como operadora judicial del régimen, señalada de participar en la desnacionalización, destierro y confiscación de bienes de más de 300 opositores, incluyendo a 222 expresos políticos. El Departamento de Estado detalló que la funcionaria utilizó la Corte de Apelaciones para facilitar una campaña de represalias contra críticos del régimen, despojándolos de su ciudadanía y suprimiendo la disidencia. Su llegada a la Corte Suprema, según analistas, sería una pieza más en la construcción de un aparato judicial totalmente subordinado al poder de Ortega y Murillo. Y mientras se propone a una figura sancionada internacionalmente, al mismo tiempo se anuncia la salida de Armando José Juárez López, uno de los magistrados históricos del oficialismo. Juárez presentó su renuncia, argumentando motivos de jubilación. Después de 11 años en el cargo, en su carta asegura que se retira con satisfacción por el deber cumplido, destacando su apego a la Constitución y a las leyes. Sin embargo, su renuncia ocurre en un momento en que varios magistrados han sido desplazados o removidos bajo absoluta discreción, una señal de que el régimen continúa ajustando sus fichas para consolidar su dominio interno. La propuesta de Solís Dávila se enmarca en una semana de intensos movimientos dentro del Poder Judicial. 5 nuevos magistrados ya fueron electos y juramentados por la Asamblea Nacional, todos con historial de lealtad al Frente Sandinista. Entre ellos destacan figuras señaladas por organizaciones de derechos humanos como responsables de fabricar delitos contra opositores, avalar sentencias ilegales y ordenar la desnacionalización masiva de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y excarcelados políticos. Los nuevos magistrados son Ana Julia Guido, Shura Welcome, José Manuel Fuertes, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y Octavio Ernesto Rochú Andino. Para los especialistas, estas designaciones refuerzan una tendencia clara: el reemplazo sistemático de cualquier funcionario considerado prescindible por figuras más alineadas y totalmente subordinadas al Ejecutivo. El avance de Rosa Argentina Solís Dávila hacia la Corte Suprema simboliza la consolidación de una estrategia: blindar el sistema judicial con personas sancionadas, señaladas y estrechamente vinculadas al régimen. Un poder judicial que, según los críticos, ha dejado de ser un órgano del Estado para convertirse en un instrumento político. Veamos estas y otras noticias a continuación. Tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, en las que advirtió que Honduras podría ser tomada por narcoterroristas, como según él ocurrió en Nicaragua, Cuba y Venezuela, opositores y analistas nicaragüenses coinciden en que sus palabras no son simples afirmaciones electorales, sino una señal de que Washington estaría preparando un giro más duro contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al que consideran cada vez más vinculado a redes criminales regionales y a la estrategia geopolítica del chavismo venezolano. Para el líder opositor nicaragüense Félix Maradiaga, las palabras de Trump no son improvisadas, sino parte de una estrategia más amplia que estaría tomando forma dentro de los círculos de poder en Washington. Coincido plenamente con esa lectura, Lucía, y fue precisamente en tu programa, en nuestra entrevista anterior, donde yo te decía de que la administración del presidente Trump está preparando la argumentación
para darle la categoría al régimen de la dictadura sandinista de un régimen criminal. Yo creo que hay un plan muy claro. Hemos visto, por ejemplo, cómo la dictadura ha utilizado los cielos nicaragüenses, el espacio aéreo nicaragüense para darle la bienvenida a los traficantes de personas, para lucrarse del dolor de los migrantes. Vimos como el 20 de septiembre de este año Ortega le envió una carta súper irresponsable a Maduro en donde le insinúa que estará del lado de él si hay un conflicto militar, y además de eso ha estado respaldando indirectamente a Rusia, no enviando obviamente ningún tipo de recurso, pero es uno de los regímenes más serviles de Rusia. Creo que la administración Trump lo tiene muy claro, pero todo pasa primero por Venezuela. El politólogo Javier Meléndez, director de Expediente Abierto y Expediente Público, fue más allá al señalar que Nicaragua se ha convertido en un centro operativo de redes ilícitas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Desde su perspectiva, el control absoluto del Estado por parte de Ortega y Murillo ha transformado al país en un territorio santuario para actores criminales internacionales. Nicaragua, con el régimen Ortega Murillo, se ha convertido en un centro operativo de redes ilícitas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Y sin duda es ahí donde están funcionando operaciones vinculadas al lavado de dinero, el tráfico de oro ilegal y toda una serie de economías criminales que ayudan a que el régimen venezolano evada una diversidad de sanciones, pero que también le generan ganancias al mismo régimen Ortega Murillo. Esto no es una opinión, en realidad, es decir, hay un patrón en que diversos informes de Estados Unidos, de organizaciones internacionales y también de gente que trabajamos en el sector seguridad, donde indicamos que en Nicaragua, al ser hoy un país donde el Estado está controlado totalmente por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se actúan como un facilitador de estas redes criminales. El experto también subrayó que Honduras se encuentra en una posición geopolítica delicada. De acuerdo con su análisis, no solo se trata únicamente de una elección nacional, sino de la posibilidad de que el país se incorpore a un corredor geopolítico que uniría a Nicaragua, Venezuela y Cuba, con respaldo de potencias extrarregionales como Rusia, China, Irán e incluso Corea del Norte. Cuando hablamos de las elecciones hondureñas, hay que poner atención que no solo se habla de política local. Estamos hablando de si Honduras se va a convertir o no en parte de ese corredor geopolítico que une a Nicaragua y Venezuela y Cuba, y que es un corredor financiado por economías ilícitas, por desinformación, por propaganda, para hacer avanzar proyectos autoritarios, y que es una alianza de fierro entre regímenes autoritarios. Por su parte, el activista Alex Aguirre interpretó las declaraciones de Trump como una señal de que Estados Unidos ya cuenta con pruebas sólidas sobre los vínculos entre el régimen Ortega Murillo y el aparato narcoterrorista de Nicolás Maduro. Aguirre recordó que en 2020, Washington ya había utilizado una narrativa similar contra Venezuela y que hoy esa lógica comienza a apuntar directamente hacia Nicaragua. Ya hay denuncias e informes de organizaciones venezolanas que vinculan a empresarios ligados al régimen venezolano con negocios de testaferraje y con la familia Ortega Murillo. Eso está demostrado públicamente. Claramente las investigaciones han avanzado y ya hay pruebas para vincular también la red de narcotráfico de Latinoamérica, donde estos bloques estos dos regímenes no solamente colaboran en lo político, también colaboran en el crimen internacional y en el crimen transnacional. Esto pone al régimen Ortega Murillo en una posición difícil. Si Estados Unidos interviene por medio del Peace Enforcement a Venezuela y hace un cambio de régimen, el siguiente régimen que cambiaría es el de Nicaragua, por las buenas o por las malas.
El reconocimiento de la dictadura de los Ortega y Murillo como una narcodictadura por parte de la administración Trump pone en evidencia la percepción, que además es acertada, sobre los vínculos que sostiene la dictadura de los Ortega y Murillo, no solamente con el narcotráfico, sino con el crimen organizado, constituyéndolos como una amenaza para la seguridad y la estabilidad de la región, lo cual esperamos conlleve una estrategia mucho más directa y mucho más frontal, por parte de esta administración para ayudar a debilitar el estatus en el cual se encuentra la dictadura de Ortega y Murillo. Esperamos que este reconocimiento venga acompañado de una estrategia clara y acciones contundentes que ayuden a sacar a la dictadura de los Ortega y Murillo. Los expertos coinciden en que el escenario que se abre es de alta tensión. Si Estados Unidos avanzara hacia un mecanismo de peace informants contra Venezuela, Nicaragua quedaría en una posición extremadamente vulnerable. Según Aguirre, esto podría desencadenar un aumento de sanciones, un mayor aislamiento diplomático y presiones económicas como la posible cancelación del CAFTA-DR o la suspensión de acuerdos con la Unión Europea. Los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, aliados del ejecutivo de Nicolás Maduro en Venezuela, pueden enfrentar mayor presión por parte de la administración de Donald Trump, que mantiene un despliegue aéreo y naval en el Mar Caribe, según expertos. Vendría una etapa de mucha presión y mucho estrés para el régimen de Nicaragua si Estados Unidos decide intervenir en Venezuela, dijo a EFE el sociólogo Javier Meléndez, un fuerte crítico del ejecutivo sandinista y a quien las autoridades despojaron de su nacionalidad. Para Nicaragua, ese eventual escenario sería particularmente complejo porque geopolíticamente ya prácticamente no tiene aliados con quienes montar una campaña colectiva de denuncia, pues solo le quedaría Cuba y la alianza con Rusia y China para montar una narrativa de condena a las operaciones de Estados Unidos, apuntó el especialista en temas de defensa y seguridad y director del organismo de investigación Expediente Abierto. Nicaragua dejaría de contar con el apoyo de Venezuela en varios sentidos, sin acceso a recursos porque entre los autoritarios siguen apoyándose y sin posibilidad de seguir explotando los mercados ilícitos que le permite hacerlo con recursos de Venezuela, comentó. En opinión del opositor desnacionalizado que reside en Estados Unidos, vendría una etapa de mucha presión y mucho estrés para el régimen de Ortega y Murillo, porque también el exilio redoblaría exponencialmente los esfuerzos para que el régimen entienda que ya las opciones se están acabando para su sobrevivencia. Por su lado, el analista Robert Evangelis, investigador especializado en América Latina del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, dijo a la plataforma Divergentes que Nicaragua está recibiendo más atención por parte de Washington y que para Trump puede ser un blanco al estar asociada al narcotráfico y la migración. Muchos nicaragüenses están esperando que por fin Estados Unidos ponga atención en Ortega, como ha puesto atención en Maduro. No sé si será así, pero es posible, indicó. Explicó que a su juicio es difícil una acción inmediata y decidida de Estados Unidos sobre Ortega y Murillo, porque en Nicaragua la cantidad de droga que se transita es menor. Los Ortegas son inteligentes en hacer cosas que no desestabilicen la región. Veo ese cambio muy difícil y tampoco veo a Estados Unidos poniendo la lucha contra Nicaragua como una prioridad. Nicaragua no es la fuente de muchos refugiados, no es la fuente de petróleo. Lo que da esperanza a los Ortegas es la percepción de su insignificancia en el gran esquema, puntualizó.
A simple vista, Nicaragua parece un país con pleno empleo. Las cifras oficiales hablan de apenas un 2.2% de desempleo, una estadística que en cualquier otra nación sería motivo de celebración. Pero detrás de ese número se esconde una realidad muy distinta, marcada por la informalidad, la precariedad y la lucha diaria por sobrevivir. En las calles de Managua, miles de personas trabajan sin contratos, sin seguro social y sin derechos laborales. Venden frutas en las esquinas, ofrecen viajes en motocicletas, limpian parabrisas por monedas o realizan trabajos por horas. No es empleo estable, es supervivencia. Un ejemplo es Jason Juárez, un joven padre de familia que desde hace 3 años trabaja como conductor de aplicaciones de transporte. Gana lo que puede, sin seguros, sin prestaciones y con el riesgo constante de la inseguridad. Aún así, es lo único que le permite llevar comida a su casa. Economistas y especialistas coinciden en que las cifras oficiales están maquilladas. En Nicaragua basta con haber trabajado apenas 1 hora en la semana para ser considerado ocupado. No importa si ese trabajo fue ocasional, sin contrato o sin ingresos estables. Según el economista Marco Aurelio Peña, esa metodología distorsiona la realidad y sirve para sostener una narrativa de prosperidad que no existe. Los datos del propio sistema de seguridad social revelan otra verdad. Cerca del 77% de los trabajadores está en la informalidad. No cotizan al seguro. No tienen vacaciones, aguinaldo ni salario mínimo garantizado. A esto se suma un subempleo que supera el 40%, es decir, personas que trabajan pocas horas o ganan menos de lo necesario para sobrevivir. Historias como la de Don Juan, que vende agua en los semáforos, muestran el rostro humano de esta crisis. Después de más de 10 años en la calle, apenas logra ganar lo suficiente para comer y comprar sus medicinas. Y como él, miles de adultos mayores no encuentran oportunidades en el mercado laboral formal. El problema es aún más grave entre los jóvenes profesionales. Marina, una joven abogada, no logró encontrar empleo en su área y hoy vende ropa usada desde el porche de su casa. Su historia se repite entre miles de universitarios que ven como sus estudios no garantizan su futuro digno. Mientras tanto, los informes oficiales siguen hablando de empleo pleno, pero las cifras más recientes muestran grietas, incluso en ese discurso. El desempleo volvió a subir, el subempleo se disparó y miles de personas dejaron de cotizar al seguro social. La realidad es clara. La mayoría de los nicaragüenses trabaja, pero no puede vivir de su trabajo. Organizaciones independientes confirman este panorama. Más del 60% de la población no tiene empleo formal y la gran mayoría no logra cubrir sus gastos mensuales. La migración se ha convertido en la única salida para miles de familias que ya no ven futuro en su propio país. Nicaragua no es un país sin desempleo. Es un país donde el desempleo se esconde tras estadísticas oficiales. Un país donde la gente trabaja todos los días, pero sigue sin poder comer 3 veces al día. Un país trabajando pero sin poder vivir de su trabajo. Esta Navidad va a ser más mágica que nunca, porque Claro te regala millones en premios. ¡Claro que sí! San Vicente y las Granadinas vivió ese fin de semana uno de los giros políticos más contundentes de su historia reciente. El opositor Nuevo Partido Democrático, conocido como NDP, logró una victoria aplastante en las elecciones generales, poniendo fin al dominio del primer ministro, Ralph Gonsalves, quien buscaba un 6º mandato consecutivo
tras más de 2 décadas en el poder. Los resultados preliminares muestran que el NDP, liderado por Godfrey Friday, obtuvo 14 de los 15 escaños del Parlamento, una cifra que representa un cambio total en el mapa político de ese país caribeño. Ralph Gonsalves, de 79 años, quien es considerado el jefe de gobierno más longevo del Caribe, logró conservar únicamente su propio escaño, mientras que figuras claves de su partido como su hijo y ministro de Finanzas, Camilo Gonsalves, y el ministro de Agricultura, Saboto Scofield, fueron derrotados por candidatos de la oposición. En sus primeras declaraciones tras la victoria, Friday hizo un llamado a la unidad nacional y aseguró que su prioridad será gobernar para todos los ciudadanos, dejando atrás las divisiones de la campaña electoral. También anunció su intención de juramentar de inmediato como primer ministro, con el objetivo de evitar un vacío de poder y comenzar cuanto antes con la transición política. Analistas locales consideran que la estrategia de campaña del NDP fue clave en este triunfo. El partido evitó temas polémicos que habían generado tensión en el pasado, como el rompimiento de relaciones con Taiwán en favor de China y el programa de ciudadanía por inversión, lo que les permitió enfocarse en el mensaje de cambio y renovación que conectó con el electorado. Ralph Gonsalves, también conocido como Camarada Ralph, gobernó San Vicente y las Granadinas durante 25 años, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes de la izquierda caribeña. Su derrota marca el fin de una era y abre una nueva etapa política de la nación, que está compuesta por alrededor de 30 islas en el marco de las Antillas Menores. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías, política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora.